Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Kerem Bürsin y Hande Erçel volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Una breve pero conmovedora historia sobre Kerem Bürsin. En las buliciosas calles de Estambul caminaba un hombre conocido por todos pero a quien nadie conocía realmente, Kerem. Aquel hombre que brillaba ante las cámaras, que sonreía en cada entrevista, en realidad vivía una vida completamente diferente. Un día, tras un intenso rodaje, quiso escapar del bullicio de la ciudad. Apagó el teléfono y desapareció sin avisar a su representante. Su destino era totalmente improvisado. Fue a un pequeño pueblo costero. Quería ser simplemente Kerem en un lugar donde nadie lo conociera. Allí, se topó con una vieja librería. Mientras curioseaba entre los polvorientos estantes, un anciano se le acercó. «No encontrarás lo que buscas si no sabes lo que buscas», le dijo. Kerem sonrió levemente. «Quizás he olvidado lo que busco». Con el paso de los días, la tranquilidad del pueblo empezó a sentarle bien. Paseaba por la orilla del mar por las mañanas y pasaba las tardes en la librería. Por primera vez, nadie esperaba que actuara. No tenía que ser fuerte ni perfecto. Un día, una niña se le acercó y le preguntó: «¿Por qué siempre estás solo?». Kerem se sorprendió. «A veces uno necesita estar solo para encontrarse a sí mismo», dijo. La niña asintió. «Pero también se puede encontrar uno mismo con los demás». Esta frase cambió algo en Kerem. En ese momento, se dio cuenta de que de lo que huía no era de la fama, sino de la alienación consigo mismo. Una semana después, regresó a Estambul. Pero esta vez era diferente. Ya no era solo un actor, era alguien que se había redescubierto. Y cuando las cámaras volvieron a encenderse, todos dijeron lo mismo. «Hay un cambio en Kerem». Nadie sabía por qué, pero él sí lo sabía. A veces, el mayor viaje es volver a ser quien eres. Una conmovedora y romántica historia sobre Kerem Bürsin. Mientras la noche caía lentamente sobre Estambul, Kerem estaba sentado solo en su balcón. Las luces de la ciudad deslumbraban, pero su corazón estaba oscuro. Todos lo consideraban fuerte, alegre e impecable. Sin embargo, en su interior había un vacío del que no podía hablar con nadie. Un día, tuvo que ir a un pequeño pueblo de Anatolia para un nuevo proyecto. Este papel sería un gran paso en su carrera, pero Kerem tenía otras cosas en mente. En su primer día en el pueblo, escapó del set y bajó a la playa. El sonido de las olas le brindó paz. Justo entonces, escuchó una voz. «Te llevará tiempo acostumbrarte a este lugar». Se giró y la vio. Una mujer con un libro en la mano y una profunda serenidad en la mirada. Se llamaba Elif. Trabajaba en la biblioteca del pueblo. Por primera vez, Kerem sintió que no quería esconderse ante los ojos de nadie. Con el paso de los días, Kerem empezó a pasar cada momento libre entre rodajes con Elif. Salían a caminar juntos, reían y vivían momentos en los que incluso el silencio hablaba.
Elif trataba a Kerem como nadie más lo había hecho. Lo veía no como una estrella, sino simplemente como un ser humano. Una tarde, mientras contemplaban la puesta de sol, Elif le preguntó: ¿alguna vez has querido dejarlo todo atrás e irte? Kerem respiró hondo. Todos los días, pero nunca supe a dónde ir. Elif sonrió. Quizás el lugar al que necesitas ir es al corazón de una persona. Estas palabras conmovieron a Kerem. Pero la realidad no siempre era como un cuento de hadas. El rodaje estaba a punto de terminar y Kerem tenía que volver a Estambul. En su último día, se encontraron en la playa. El silencio era denso. Kerem habló: mi mundo es muy complicado, no quiero involucrarte. Elif asintió: quizás te amo a ti, no a tu complejidad. Por primera vez, Kerem no supo qué decir. Salió de la ciudad a la mañana siguiente. Cuando regresó a Estambul, la vida retomó su ritmo habitual. Cámaras, entrevistas, multitudes, pero nada era igual. Un día, recibió un mensaje en su teléfono: tu rincón favorito de la estantería sigue vacío. Kerem sonrió, y en ese momento lo comprendió. Algunas historias no quedan inconclusas, simplemente continúan en el momento adecuado. Hizo la maleta, no para escapar de ese tiempo, para ir a donde pertenecía su corazón. Esta vez, una historia un poco más dramática y cautivadora sobre Kerem Bürsin. Mientras la lluvia caía silenciosamente sobre las calles de Estambul, Kerem permanecía inmóvil en su coche. Las gotas que resbalaban por la ventanilla parecían una expresión externa de sus sentimientos más profundos. Todos pensaban que su vida era perfecta. Fama, éxito, fans, pero nadie sabía que no podía dormir por las noches. Nadie veía la soledad que lo abrumaba cuando cesaban los aplausos. Un día, tomó una decisión repentina. Rechazó un nuevo proyecto. Su representante se sorprendió, los productores se enfadaron. Pero por primera vez, Kerem escuchaba su propia voz. Partió sin decirle nada a nadie. Esta vez, fue a un pequeño pueblo olvidado, enclavado entre las montañas. No había cobertura telefónica, nadie lo conocía. Esto era exactamente lo que quería. Los primeros días fueron difíciles. El silencio era más denso que las multitudes a las que estaba acostumbrado. Pero con el tiempo quedó cautivado por el ritmo de la naturaleza. Una mañana, mientras estaba sentado en un pequeño café del pueblo, una anciana se le acercó. «¿Eres uno de los que escaparon de la ciudad?», dijo. Kerem se sorprendió. «¿Cómo lo supo?». La mujer sonrió. «Por tus ojos, así son los ojos de quienes han visto tanto, pero aún buscan». Kerem guardó silencio en ese momento. Porque, por primera vez, alguien lo había visto de verdad. Con el paso de los días, se integró en la vida del pueblo. Jugaba con los niños, ayudaba a los que trabajaban en el campo. Por primera vez, nadie esperaba que fuera perfecto. Una tarde, estaba sentado solo bajo un cielo estrellado. Sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Pero justo entonces llegó un coche al pueblo. Su jefe. «Te hemos estado buscando por todas partes», dijo sin aliento. «Todos te están esperando. Este no es tu lugar».
Kerem cerró los ojos. Dos mundos chocaron en su interior. Por un lado, la vida a la que estaba acostumbrado, luces, escenarios, aplausos. Por otro, la realidad, paz, sencillez, ser el mismo. Respiró hondo y habló lentamente. Mi lugar ya no está donde la gente me conoce, sino donde me sienten. Su representante se quedó sin palabras. Kerem se puso de pie, contemplando el silencio del pueblo. Por primera vez, se dio cuenta de que no estaba huyendo, sino que en realidad estaba volviendo a sí mismo. Y en ese instante tomó su decisión. Algunas historias no se escriben con la fama. Algunas historias comienzan con una persona que se encuentra a sí misma. ___. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.